Muy buenos días YouTube, ¿cómo estamos? Soy el hermano René y les traigo otro video. Este video no es un video apologético. Hay una pregunta que he visto constantemente, o un argumento que se usa contra la Iglesia Católica, que lo he visto constantemente repetirse y repetirse y repetirse. Según algunos, la Iglesia Católica fue fundada por el emperador romano Constantino en el año 300 o 313 algunos, o en el 325. E independientemente si eres católico o no, la pregunta en sí misma es bastante interesante. Lo que este argumento implica es que la Iglesia Católica pues no sería la iglesia fundada por Jesús, sino más bien la iglesia que un emperador romano crea, y algunos llegan a decir que la crea mezclando el cristianismo con la religión pagana. ¿Qué sucede entre el año 90, que se escribe el Apocalipsis, y el año 313? ¿Qué pasan en esos 3 siglos? Para empezar, en estos primeros 3 siglos el cristianismo sí se expande por el Imperio Romano, pero eso no quiere decir que los dejaran tranquilos. Estos primeros 3 siglos están llenos de persecuciones sangrientas en contra de los cristianos. Que los romanos acusaban a los cristianos de canibalismo porque decían comer el cuerpo de Cristo, de incestuosos porque se llamaban de hermanos entre todos, y luego había una acusación que era la más fuerte para un ciudadano romano. Acusan a los cristianos de traicionar el imperio y traicionar al emperador, y esto se debe a que aunque el Imperio Romano sí tenía una especie de tolerancia religiosa, sin embargo, todas las religiones y todos los ciudadanos romanos tenían que reconocer, por una parte, la supremacía del emperador y por otra parte, su ser divino. Es aquí donde empiezan los problemas con el emperador, porque para garantizar que todos los súbditos de este imperio le rendieran su lealtad al emperador, había un ritual en el que se quemaba incienso a una estatua del emperador. Obviamente los cristianos se negaron a hacer este sacrificio de incienso al emperador, y eso en esa época, en ese imperio, era una pena capital que se pagaba o con la propia muerte o con la expropiación de los bienes. Y esta negativa de los cristianos es la que desata un periodo de persecuciones en la iglesia. Estas persecuciones en esos primeros siglos no es que fueran una persecución así general en todo el imperio, en todo el tiempo, no. O sea, había focos y había periodos. Y el último periodo de persecución fue el periodo del 303 al 311. Fue una persecución decretada por el emperador Diocleciano. Y según los escritos de esa época, pues resulta que esta persecución fue la más sangrienta, la más brutal en contra de los primeros cristianos. Estas persecuciones duran hasta el año 313, año en que el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán. Mucha gente suele decir que este edicto del año 313 es el que vuelve la fe católica la religión oficial del Imperio Romano. No es así. Lo que Constantino hizo en ese edicto es declarar tolerancia para los cristianos, que ya no es motivo de ir a la cárcel o motivo por el que se les quiten los bienes a los cristianos. Y luego la otra fecha que se menciona también es el año 325, año en que el emperador Constantino, como emperador, convoca un concilio en la ciudad de Nicea. Un concilio es la reunión de muchos obispos o de la mayoría de los obispos para discutir un tema de fe. Y muchos dicen que cuando Constantino convoca este concilio en la ciudad de Nicea, lo llama para modificar la fe católica y volverla una fe con elementos paganos. Pero esa tesis tiene un problema. El primer problema con esa hipótesis, con esa teoría, es que el concilio de Nicea no fue convocado para cambiar la doctrina católica, sino más bien es llamado porque hay un grupo dentro de la iglesia que está diciendo que Jesucristo no es Dios. Estos después se les llamarían los arrianos porque pues eran guiados, o su líder era un tal Arrio de Alejandría. Entonces el concilio lo convoca Constantino precisamente para evitar que todas estas tensiones dogmáticas o doctrinales
generaran después una revuelta o violencia o más división en el imperio, que ya se estaba dividiendo mucho. Y el segundo problema es que todos estos obispos que fueron al concilio del 325 también estaban vivos del 303 al 311. Es decir, también estaban vivos cuando Diocleciano ejecutó esa persecución tan sangrienta en contra de los cristianos. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque si este grupo de obispos, y con ellos todos los cristianos, aguantaron toda la persecución por no quemar un poquito de incienso a la estatua del emperador, ¿ustedes creen que de repente llega un emperador y dice, ¿saben qué? Voy a cambiarles la fe y a partir de ahora vamos a hacer así, así, así? ¿Creen que toda esta gente que sufrió tanto se va a quedar así, de brazos cruzados y decir, ok? Pues obvio que esos cristianos que sufrieron el martirio se hubieran opuesto a Constantino si él hubiera querido cambiar cualquier cosa de la fe cristiana, pero no lo hizo. Tan es así que Constantino no fundó la Iglesia Católica, que no van a encontrar ninguna capilla, iglesia, catedral, basílica, templo, lugar santo, santuario, nada de eso que esté dedicado a Constantino. Es más, Constantino ni siquiera es considerado santo por la Iglesia Católica porque se bautizó cuando estaba a punto de morir. Y bueno, como les decía al inicio, este video no es un video apologético, o sea, no estoy aquí como para probarte que la Iglesia Católica es la verdadera. No. O sea, ustedes saben que este canal lo hemos hecho para construir puentes, pero la primera manera de construir puentes es haciendo la verdad los unos de los otros. Entonces, como vi esa pregunta que se repetía y que se daban como tantos mitos para responderla, pues decidí hacer este video. Y bueno, no logré acabar el video ahora que estaba en el seminario porque aquí algunos compañeros me invitaron al McDonald's, entonces al McDonald's ahí atrás. Pero nada, si te gustó el video de esta semana, por favor déjame un like, suscríbete y nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Bye.